bienvenido, gracias por preferirnos, por estar con nosotros, instándole a que tome su catalejos para mirar antes, mejor y más lejos. Estos tiempos de incertidumbre, de inseguridad en todo el mundo, con la temática de las migraciones, los problemas económicos, en fin, es de nunca acabar. La delincuencia, el narcotráfico, cómo crecen y están dominando muchas áreas del mundo. Vamos a enfocarnos en esta oportunidad en la nueva Constitución, de la cual ya Chile lleva muchos años en esta idea de buscar una nueva y buena Constitución. Y para eso estamos acompañados de un experto, no es que esté en el nivel nominado como experto, sino que es experto por el expertise, valga la redundancia, que tiene por sus años de estar tanto en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. Me refiero a don Mario Ríos Santander, conocido y muy especialmente con mucho afecto y cariño por todo lo que él ha hecho para el pueblo cristiano evangélico. Muy bienvenido, don Mario, un agrado tenerlo y vamos directo al grano. ¿Qué tendríamos que decir? ¿Por qué está postulando usted por la región de Ñuble, no? Muchas gracias. Para ser el concejal y poder ser la instancia que va a resolver los artículos de nuestra nueva Constitución. Gracias, obispo. Bueno, efectivamente, bastante tiempo en debate este tema, ¿no? Tenemos ya bastante tiempo en debate este tema y pensamos de que debiera ser ya el camino final. Por lo demás, así se establecieron las conversaciones que tuvieron en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, cuando organizaron esto que se supone es la última consulta que se hace al pueblo sobre los temas constitucionales. Efectivamente, ellos establecen de que la discusión primaria, como fue esta en la convención anterior, señalando a partir de un papel en blanco, que fue un desastre, quedó en blanco todo, en definitiva las cosas trascendentes, y se crearon muchas situaciones complejas, difíciles, y esto hizo que se creara primero entonces un grupo de expertos, gente, yo conozco a algunos de ellos, bastante buenos, muy inteligentes, muy abiertos a recoger las opiniones de todos, y ese grupo de expertos presentará entonces una proposición de constitución en el lugar que corresponde, que es la convención probablemente tal, donde están los elegidos por el pueblo, que son 50 personas. ¿Tienen plazo hasta el 7 de junio, tengo entendido, para presentar ese borrador? ¿O ese...? Hasta el 7 de junio sí, tienen plazo, ¿no? Yo por lo que he leído están bastante avanzados, han surgido algunas diferencias que van a surgir, acciones que tienen que establecerse, por ejemplo, que la familia sigue siendo un núcleo fundamental de la sociedad, la responsabilidad que tienen los padres sobre la educación de los hijos, el derecho a la libre libertad religiosa, con libertad de conciencia, etcétera, etcétera, que grupos de izquierda, grupos políticos de Chile no les gusta mucho, ¿no? ¿Cómo va el tema de la autoridad, de la facultad de los padres de elegir la educación de los hijos, que me parece fundamental? ¿Quedó aprobado ese concepto o está en discusión? Debiera ir a la comisión de expertos los temas propios de la responsabilidad de los padres sobre la educación de los hijos. Es difícil avanzar en eso, Francisco, porque ellos están en debate, en discusión, y creo que lo mejor es discutir eso cuando ya el documento final ingrese, digamos, a la convención, ¿no? Pero evidentemente que hay un grupo importante de personas que conocen y saben perfectamente las responsabilidades constitucionales que tienen los padres sobre la educación de los hijos. Pero yo lo que digo es que, en definitiva, todo el debate que exista sobre estas materias tiene que terminar en un solo valor, el valor natural de las cosas. Si nosotros defendemos, ¿cierto?, a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, es porque la naturaleza humana así lo ha establecido, no es por normas legales. Si nosotros señalamos que la educación de los padres, de los hijos, ¿cierto?, corresponde en primer lugar a los padres, es también una relación humana que responde a la obligación natural del padre de aquel niño concebido en matrimonio, en abono, ¿cierto?, y que finalmente asume la responsabilidad de parte trascendente de su vida, y la educación es una de las partes trascendentes de su vida. Entonces, todos esos aspectos que son parte de la naturaleza de las cosas y que responden a los principios y valores cristianos, en nuestro caso, naturalmente que tendrán que tener como sustento principal estos dos elementos que son tan importantes, ¿no es cierto? Yo veo una contradicción entre la libertad de culto o libertad religiosa
con este tema de la educación de los padres. Por ejemplo, la JUNAEP, ahora que reparten normalmente cuadernos a los colegios subvencionados y municipales, introdujo en las primeras páginas todo el concepto de la ideología de género para que los niños de temprana edad entiendan que es natural la transexualidad, la bisexualidad, etcétera, y toda la enorme cantidad. Entonces hay una contradicción. ¿Cómo se resolvería esa contradicción si es que no queda claramente establecido que los padres tienen la tuición de los hijos? Esto pasó ahora con la JUNAEP reciente. Hay un consejo de educación nacional que es el que establece los planes y programas de cada una de las materias que tratan los niños. En eso hay que medir mucho las libertades que tiene, ¿no? Porque si yo sostengo de que los principios y valores de la educación son aquellos que los padres han escogido para sus hijos, bueno, yo resolveré entonces cuál es el colegio más adecuado para eso. Y esa responsabilidad la asumo yo y no el Ministerio de Educación. Pero el Ministerio de Educación dice, bueno, yo tengo responsabilidades sobre la educación de sus hijos también, porque señalaré en todas las escuelas que el padre de la patria es Bernardo Higgins, que los límites de Chile para los efectos históricos son esto y esto otro, en fin, todo aquello que responde que 2 más 2 son 4, en matemática, en física, en química, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos de pronto a los valores, a lo que llamamos valores. Y en ese asunto de los valores, nosotros tenemos que tener presencia, obviamente, en esa entidad, ¿cierto?, que establece los planes de educación, que es una entidad bastante autónoma. El Ministerio de Educación es poco conocido. Esto lo dirige un señor Mon hoy día. Él está al frente de este tema. Y yo pienso que nosotros hemos dejado un poco de lado esta instancia fundamental. Entonces, ahí tendrán que discutir los expertos hasta dónde llega la libertad de ese organismo para los valores. La libertad es plena para el desarrollo de la ciencia, de acuerdo, el desarrollo del humanismo en las materias propias que le corresponden a esa área, de acuerdo, la ciencia en materia de biología, de acuerdo, pero en principios del alma, del corazón, de aquello que responde a la naturaleza de las cosas, ahí tendrá que existir cierta detención en las materias que más bien son de responsabilidad de los padres, ¿no? Ese conjunto de cosas no resueltas todavía y que funcionaron relativamente bien durante un tiempo son las que lo que a los expertos les va a costar resolver. Hoy día yo no sé exactamente cuál es la resolución que ellos van a tomar en esta materia, por eso que me cuesta un poco avanzar en esta disposición que consulta, señor obispo. Ahora, pasando a otro tema medular, que es la organización de la nación en cuanto a los poderes del Estado. Creo que hay bastante consenso en conservar los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, de forma independiente, con su propia... y la bicameralidad también en cuanto al Congreso. Tengo entendido que eso ya está más o menos zanjado. Pero no existe independencia, obispo. En estricta verdad, hoy día no existe independencia. ¿Por qué motivo no existe independencia? Porque el que está administrando el país es el partido político hoy día. Cuando la Cámara de Diputados se reúne, ¿cierto?, para elegir a los presidentes de comisiones, lo que hacen es distribuirse a los partidos políticos a la presidencia de comisiones. Y quien es designado en la presidencia es una persona, un diputado que es miembro del partido político o está en el comité de ese partido político, y lo resuelven entre el secretario general del partido y el jefe de bancada. Eso es así, digamos. Yo quiero advertir una cosa que es muy importante. Cuando yo asumí el cargo de senador, quiero contarlo como experiencia, cuando yo asumí el cargo de senador, hasta el año 2006, el Senado nunca consultó a ningún partido político, porque era su responsabilidad. Trabajaba adecuadamente. Yo recuerdo cuando estaba ahí en el inicio de este proceso de instalación del Senado, se acercó a hablar conmigo el senador Eduardo Frei Ruiz Tagle, que después sería presidente de la República, y me dijo, mi comité, Mario o senador Río, va a proponerle al Senado que usted sea el presidente de la Comisión de Vivienda. ¿Usted lo acepta? Sí, yo lo acepto. Él le comunica entonces al presidente del Senado, que era don Gabriel Valdés, y le dice, presidente, este comité propone al senador Mario Ríos Santander para asumir la presidencia de la Comisión de Vivienda. Y entonces el presidente me preguntaba a mí, senador Ríos, ¿usted está en disposición de tal presidencia? Sí. En votación, y el Senado es el que me designó, como designó el presidente de la Comisión de Educación, también al de Salud, etcétera, etcétera, y estableció entonces una relación de sala con las comisiones muy profunda y de muy alto nivel.
¿Esto qué significaba? Que el Senado asumía en plenitud la responsabilidad de ser un poder del Estado autónomo, independiente y con funciones y responsabilidades muy claras, muy definidas en la Constitución y en las leyes que originan su trabajo. Este asunto desapareció después del año 2006 y los partidos políticos fueron en definitiva los que establecieron quiénes son los presidentes de comisiones. El PPD levanta la mano y dice yo quiero 3 comisiones y alguien le dice ¿y a quiénes va a proponer? Y el presidente del PPD le dice ese es el problema mío, no suyo, le contesta a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados agacha la cabeza y termina el presidente del PPD nombrando a los 3 presidentes de comisiones que le correspondieron. Lo mismo ocurre con el PDG, con el Partido Renovación Nacional, la UDI, el Partido Comunista y todo, ¿no? Todo esto provoca ¿qué cosa? Primero, una mediocridad, mire qué duro lo que estoy diciendo, una mediocridad en la administración de las cosas del Estado, porque quien llega ahí es porque el partido lo dispuso y no porque sus capacidades así lo establecieron. En segundo lugar, se termina la independencia y la libertad que tiene en las materias que son propias de su responsabilidad el Congreso y particularmente la Cámara de Diputados, que es la que entrega con mayor facilidad todas estas cosas de presidencia. En el Senado, las presidencias del Senado y la vicepresidencia duraban 4 años, periodos completos. Y después, ¿no es cierto?, comenzaron a tener las presidencias 1 año, 1 año y medio para irse repartiendo y más bien ostentar el cargo, pero no entregar capacidades y fortalezas necesarias para su desarrollo. Lo mismo ocurre en el Poder Ejecutivo. Pero espérate, un segundito, antes de pasar al Ejecutivo. Yo he escuchado en varios analistas que una de las fortalezas de la democracia tiene que estar basada también en partidos políticos fuertes. O sea, ¿cómo conciliamos esta politiquería, llamémosle así, o este exceso de politización para que en el análisis que estaba haciendo recién, que me parece muy pertinente, con esta realidad de que las democracias necesitan para su fortalecimiento claridad de los partidos políticos? Los partidos políticos sólidos no son aquellos que administran el Estado, son aquellos grupos de personas cuya intelectualidad les permite conocer y desarrollar políticas que tengan un efecto positivo en el desarrollo del país, en el cuidado de la ciencia, de la humanidad del país en el cual están actuando, que preparan candidatos al Parlamento y a los distintos ámbitos de elección popular que existen y que tienen en definitiva una responsabilidad bastante primaria en la aprobación de políticas de Estado sobre materias también determinadas. Pero no son administradores. Y ese hecho, ¿no es cierto?, ha ido provocando daños tan grandes porque no solamente de repente llegan personas inadecuadas, que solamente tienen el valor de formar parte de un partido político, sino que también establecen acciones públicas para proteger y darle privilegio a su partido y no al país. Eso es la máxima expresión de la torpeza en esta materia. ¿Y cómo se resuelve este tema? Este tema se resuelve reformando el artículo 3 actual de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 3? El artículo 3 dice, Chile es una república unitaria. Su administración deberá ser descentralizada o desconcentrada en su caso. Y yo agrego entonces una frase. En la administración del Estado no podrán participar los partidos políticos. Esa frase simple elimina toda participación administrativa de los partidos políticos al interior del Estado. Piense usted, señor obispo, de que existen cerca de 5.000 cargos que el presidente de la República tiene que llenar, o que llena, ¿no es cierto? Porque se ha ido extendiendo esta cosa de las confianzas. Y estos 5.000 cargos, ¿qué es lo que hace el presidente? Le envía las notas a los partidos políticos, los partidos proponen. Y ahí nace entonces el cuoteo político. Y empiezan a repartirse los ministerios, empiezan a repartirse los subsecretarías, repartirse las direcciones nacionales, empiezan a repartirse las gobernaciones o los delegados presidenciales. En cada una de las regiones comienzan a repartirse los secretarios regionales y ministeriales, los directores provinciales, los directores regionales de servicios. 5.000 personas, ¿no? Lo mismo ocurre en las municipalidades. En las municipalidades existen 7.000 cargos en Chile, que son de confianza, entre comillas, de alcaldes y personas que lograron el triunfo en una elección determinada. ¿Y eso qué significa? Significa entonces de que los alcaldes se están transformando en una buena cuota en administradores de sus propios municipios a costa de entregar los servicios a las personas que los apoyaron en sus campañas como pago de ese favor enorme que les permiten tener hoy día sueldo de 5 o 6 millones de pesos mensuales. Estamos conversando con don Mario Ríos Santander, candidato
en la región de Ñuble para ser convencional próximo, y esperamos que usted le pueda dar su apoyo, una persona con mucha experiencia en lo que significa la administración del Estado, ya que fue parte del Ejecutivo en una etapa de su vida, del Poder Legislativo como diputado muy joven y después senador, vicepresidente del Senado, y también en el Tricel, en el Tribunal Calificador. En fin, ha tenido responsabilidades por todos lados, y además ha sido un líder en todo lo que significó la ley de culto y el apoyo al pueblo evangélico. Y estaba diciendo, senador, que el tema del Ejecutivo, vimos ya la politización de los partidos en el Poder Legislativo. Algo iba a decir con el Ejecutivo, siguiendo la línea. En las municipalidades también, ¿cierto? Eso ya sí, las municipalidades también. Sí, las municipalidades terminan siendo, ¿no es cierto?, agencias de empleo en una buena cuota de la responsabilidad de los alcaldes. Ocurre mucho. Ahora, aquí yo estoy estudiando la alternativa de aumentar el número de concejales. Los alemanes, que son muy buenos administradores, resolvieron el tema, la tentación de la corrupción que está en todas partes, pero con mayor fuerza en los pueblos latinos, que son los nuestros, que son los más corruptos de todos, digamos. Tenemos en Alemania, para resolver el tema de la corrupción de hormiga y permanente que se da en las municipalidades, aumentaron el número de concejales en cada comuna. Fue la única alternativa. Mayor fiscalización implica eso. No, claro, implica que no se pueden poner de acuerdo todos. Bonn, que es la antigua capital de Alemania, que tiene 300.000 habitantes, tiene 102 concejales obispos. Eso significa que no se le llama consejo, se le llama asamblea comunal, que se reúne una vez al menos, ¿cierto? Y cada uno de los estamentos municipales, el director de obra, qué sé yo, el de tránsito, cosas, exponen cuál es la situación de su servicio, ellos la aprueban, rechazan, modifican, etcétera, etcétera, pero nada más. De esa forma, el alcalde, en primer lugar, hay mucha gente que ingresa a ser concejal sin necesidad de partidos políticos, porque son menos los votos que requieren. En fin, hay una disposición mayor de mayor participación. Muchas personas que son mayores, que están jubilados, ingresan a este sistema y les permiten trabajar adecuadamente, muy transparentemente, en todo el sistema municipal de Alemania, que funciona brutalmente bien, digamos, ¿no? Hay otro tema con respecto al pago de favores, que en las postulaciones a los proyectos, que ya sean municipales o del Estado, de las distintas reparticiones, también se pagan favores ahí, y es muy difícil adjudicarse esos proyectos si uno no tiene algún contacto interno con las personas que resuelven. Normalmente ahí se pagan muchos favores con esos proyectos, al cual aspiran fundaciones, ONG, corporaciones, etcétera. Yo tengo la sensación de que estamos en el peor de los momentos administrativos del país. Estamos en una partidización absolutamente extrema. Hoy día no se da ningún paso para la designación de una persona sin consultar primero, ¿no es cierto?, al partido político correspondiente, sin consultar primero a la coalición correspondiente, ¿no es cierto?, y que se pongan ellos de acuerdo si van a aceptar mi nombre o no. Fíjense, voy a poner un ejemplo. Hace unos par de meses atrás, el presidente de la República, el señor Boris, ¿no es cierto?, hizo un cambio de gabinete y sacó de ahí del gabinete al único ministro que tenía el Partido Radical, que era ministro de Obras Públicas. Ese Ministerio de Obras Públicas, los radicales estaban tranquilos, porque es uno de los ministerios que más cargos llena. El Ministerio de Obras Públicas tiene una cantidad de direcciones nacionales, directores regionales, direcciones locales, en fin, son a lo menos 400 cargos, 500 cargos que tiene que llenar, ¿no? Y entonces resulta muy atractivo para un partido tener el ministerio, porque le permite llenar cargos con su gente, digamos, ¿no? Y los radicales, que son tan animosos en todas estas cosas, lo sacan al ministro radical, y el presidente del Partido Radical se declara en reflexiones, porque él dice no está en disposición y molestia por haberle sacado a su único ministro en el gobierno. Lo que significa entonces que los radicales estaban ahí única y exclusivamente por los cargos públicos, y no porque tenían alguna relación con la doctrina del gobierno que está funcionando en nuestro país.
Me gustaría que nos refiramos un poco a lo que fue la gestión de la ley de culto, para que quizás las nuevas generaciones evangélicas que nacieron con este reconocimiento del Estado tan significativo que cambió la historia de la realidad de la Iglesia Cristiana Evangélica en su relación con el Estado de Chile a través de la ley 19.638, conocida como ley de culto, de la cual usted fue un protagonista desde el interior del Poder Legislativo para buscar los consensos, los acuerdos y luchar hasta el final, después de muchos años. Tengo entendido que un par de décadas demoró todo este proceso. ¿Por qué no nos comparte algo sobre su experiencia y su cercanía ahí con el mundo cristiano evangélico? Y aquí, si bien es cierto, desde el punto de vista del Senado, a mí me correspondió cumplir misiones muy, muy significativas. Yo terminé presidiendo una comisión especial. Yo, como lo he comentado en otras ocasiones, el Senado, en vista que iba a discutir una ley tan especial como es la llamada ley de culto, en que se establecían las personas jurídicas de derecho público a las estructuras físicas y relacionadas con el mundo secular de la Iglesia, y teníamos que respetar también lo que era el mundo privado de la Iglesia, los asuntos propios de la estructura de fe que tienen, el reconocimiento a sus pastores, a sus seminarios, a sus casas de retiro, de todo lo que corresponde a su interés porque su fe esté en las cárceles, en las prisiones, en los hospitales, Fuerzas Armadas, en fin. Todo ese es el mundo en que no puede regularlo el Estado, porque es un asunto de la Iglesia. Con este otro mundo, que es el mundo de físico, secular, esa iglesia que nace, que está funcionando de repente en el living de la casa del pastor y quieren crear un templo, construir un templo, y ahí se terminó lo referido a la espiritualidad. Hay que ir a conversar con la municipalidad, con la dirección de obra, para que le informen cuáles son las características de la construcción, las alturas, en fin, todas esas cosas. Esos dos mundos que aparecían como tan especiales y tan distintos, y que nosotros logramos efectivamente definirlos muy claramente en la ley, con todo el respeto que corresponde, y que no está definido en las otras leyes de América y el mundo, no están definidos. Yo recuerdo, señor obispo, que yo tuve una reunión muy larga, casi 2 horas, con el arzobispo de Canterbury, y él estaba con un libro que había editado la iglesia adventista con respecto a una reunión mundial sobre libertad religiosa que se había efectuado en Brasil, y yo participé en representación de Chile junto con el obispo Francisco Navalón, personaje principalísimo en todo este tema de la ley, ¿no? Y recuerdo perfectamente que en mi intervención en ese Congreso Mundial señalo de que en Chile las iglesias nacen por espontaneidad propia de su fe y no por disposición del Estado. Ahí me interrumpió el ministro de Justicia de España, que es el encargado de establecer la existencia de la iglesia legalmente, y me dice: perdón que la interrumpa, pero usted está diciendo que la iglesia en Chile funciona por disposición solo de fe y el Estado no tiene ninguna responsabilidad. Le dije: no, si el hecho que actúen sobre temas de fe es porque Dios lo ha autorizado. Tengo entendido que en España es usted, ¿no es cierto? Nosotros hemos referido a Dios. La verdad es que nos interesa más tenerlo presente que usted, o un cargo administrativo que en mi país, en Chile, de repente le corresponde a un partido político que a mí tampoco me gusta. Así que esa cuestión no... Bueno, hubo risa y muchas cosas, pero ahí dejamos a firme esta situación de estos dos mundos, ¿no? Dos mundos y yo lo he acompañado en algún momento, yo lo vi para conversar con Impuestos Internos, para convencerlo de estos dos mundos que existen, porque de repente las autoridades chilenas, ignorantes de todo este tema, quieren meterse a conversar y a resolver temas hasta de culto dentro de la iglesia, y esa cuestión obviamente no la aceptaremos jamás. Bueno. Y el principio de que la iglesia es anterior al Estado, que quedó también plasmado en esa ley, ¿no? Exactamente, en el artículo 8. Bueno, entonces todo esto permite, en definitiva, suponer de que había mucho interés. Y cuando yo converso con el arzobispo de Canterbury, que tuvimos una audiencia de 2 horas, los dos solos, ¿eh? Nadie más. Yeah. Yo diría que casi las 2 horas, ¿no? Él se interesó mucho por este asunto, el discurso lo tenía en sus manos. Yo cuando llego, ¿no es cierto?, me dijo: yo he leído su discurso de Brasil, así que me interesó. Y cuénteme este asunto que usted dice en este artículo 8, dice
que la Iglesia podrá tener persona jurídica. ¿Por qué dice eso? Porque la Iglesia no es un ente en que el Estado lo esté regulando. El Estado va a regular su persona jurídica, va a regular su corporación, va a regular la construcción del templo que tenga o el colegio que instale, va a regular el consultorio de salud. Eso regulará. Tendrá que formar parte de las cosas propias del César, pero la Iglesia no. Y esto nace como, obispo, nace por la ley chilena, digamos, ¿no? Lo mismo ocurre que de repente llega a mi oficina el Dalai Lama, llega el presidente de la Organización de Iglesias Luteranas de Alemania, un personaje principalísimo, llega, en fin, muchas autoridades religiosas del mundo, porque llega el cardenal Angelo Sodano. El cardenal Angelo Sodano llega a mi oficina a conversar el tema de la ley chilena, porque la encuentra estupenda. Dice, ¿ah? Bueno, ¿qué opina usted de la ley griega? No me gusta. En realidad es una ley que marcó hito y lo sigue marcando en toda Latinoamérica. Muchas gracias por su presencia, bueno, estimado don Mario. Esperamos que, yo todavía le digo senador, que el Señor lo levante para poder servir en el servicio público en esta ocasión y que pueda salir a colaborar para que tengamos una constitución que aglutine, que pueda realmente vivir en paz los moradores de esta tierra llamada Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, y usted que nos ha seguido todo el rato también, ya le estamos presentando una persona a la cual, si usted es de la zona de Ñuble, le sugerimos con mucha firmeza y convicción que le dé el respaldo, porque sin lugar a duda será un baluarte y que pondrá dique a todo lo que pueda ir contra la Iglesia Cristiana Evangélica. Ha costado mucho las conquistas, ahora hay que mantenerlas. Don Mario, muchas gracias, esperamos tenerlos nuevamente conversando con nuestra audiencia en las 60 ciudades del país donde tenemos auditores, donde llega esta señal y esta entrevista. Hasta pronto. Y usted que está ahí en su casa, si está afligido, haga oración. Si está atribulado, confíe, porque el Señor no va a permitir nunca una prueba a aquellos que aman a Dios más allá de la que pueda resistir. Así que paciencia, que ya tendrá salida a su problema. Hasta pronto, y que el Señor le conceda las peticiones de su corazón.